Iglesia Creciente le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Iglesia Creciente podrá disfrutar la palabra de Dios. Y he titulado el mensaje del día de hoy, es tiempo de usar nuestras manos. Amén. Diga conmigo, es tiempo de usar nuestras manos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 17. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Amén. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Amén. Gloria a Dios. Es tiempo de usar nuestras manos. Gloria a Dios. Éxodo 17, 9. Si lo ha encontrado puede decir amén. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. El 10 dice: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Dios mío, que hables a nuestras vidas, Señor. Toma el control de mis labios y de mi lengua, Señor. Oh, Dios mío, que sea tu palabra y tu mensaje dado, Señor, en este mismo espíritu y sentir que podamos recibir tu palabra, Señor. Esto que has depositado, Señor, que pueda transmitirlo, Señor, en tu presencia. Oh, rompe todo yugo y toda cadena. Danos sabiduría de lo alto y unge mi vida, Señor, mis labios y mi mente para impartir esta palabra que no es mía, sino que es tuya, Señor. En el nombre de Jesús, y con un fuerte aplauso, amén, puede tomar su asiento. Gloria a Dios, aleluya. Es tiempo de usar nuestras manos. Gloria a Dios. Cambié 3 veces el título de mi mensaje, amén. Y 2 veces el enfoque porque no sabía para qué lado ir. Y decía, Señor, por favor, ayúdame. Y acá estamos hablando de una persona muy importante en la vida, en la palabra de Dios, amén. Y su vida, si nosotros lo ponemos a estudiar, su vida, y después vamos a ir viendo en el desarrollo del mensaje, es totalmente una profecía. Estamos hablando de la vida de Moisés. Dios trata con Moisés, un hombre predestinado a ser el libertador. Conocemos la historia, amén. Conocemos que Moisés es el libertador, quien estuvo a cargo de liberar a Israel luego de 400 años de esclavitud, como podemos leer en Éxodo. Moisés, una persona que nos dice la palabra de Dios que era tardo para hablar y que presentaba excusas a la hora de que Dios se presentó delante de él. Pero Dios aún así escogió a Moisés y lo usó para grandes cosas, y la más importante, darle la libertad al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Amén. Moisés iba a ser usado por Dios. Ahora, en Éxodo capítulo 2, verso 2 dice lo siguiente: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Wow, nosotros conocemos la vida de Moisés y fue un libertador, fue una persona que Dios usó en gran manera, fue una persona que, wow, un patriarca, un referente, un mentor, un líder, alguien que guiaba al pueblo. Sin importar las condiciones que él tenía en sus labios, él era un líder nato, amén. Pero dice que viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, y le tuvo escondido durante un tiempo, porque en el momento en el que estaba por nacer Moisés, en ese momento había matanza de niños por el temor de que se levante una persona con unción de Dios, una persona que iba a ser usado por Dios, una persona como Moisés. Y ante ese temor que había en ese momento y en ese lugar, mandaron a matar a los niños, y sabemos la historia. La madre lo ve nacer y lo esconde por 3 meses, pero a mí esto me hace ruido. ¿Por qué durante 3 meses, y cuando una criatura nace, lo primero que hace es llorar y llorar y llorar? Y me acordaba de mi hermanita cuando la fui a visitar. Ella tenía unos meses nada más, pero lo único que hacía todo el día era llorar. Y por todo y por nada, y uno no entiende ni lo que le pasa, pero la criatura llora. Y vos le haces, y la tenés de un costado y de otro, pero la criatura llora.
Y durante 3 meses estuvieron escondiendo a Moisés. No sé de qué manera, pero lo estaban escondiendo a Moisés. Dice el 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó a gritar. Va a llegar un momento en el que ese propósito que está en sus manos va a empezar a arder. Y va a llegar el momento como el día de hoy, que la iglesia creciente y Flores necesitan de sus manos para ponerse a la obra. Y aunque queramos ocultar, va a llegar un momento en el que ya no se puede ocultar más. Amén, aleluya. Y mandaron a Moisés y conocemos que él va y que crece. Y tiempo más tarde él ve una acción que no le gustó. Muchos conocemos que a él no le gustó la acción que vio y él mancha sus manos con sangre porque comete un homicidio. Él mata por defender a su sangre. Amén. Y de ahí comienza Moisés, donde él huye, él corre, se va, termina en el desierto. Amén. Llegó ese momento en la vida de Moisés. Ahora, luego de que Moisés está en el desierto y Dios ve la vida de Moisés, que era un propósito, que tenía un propósito grande en su creación, lo llama a un encuentro. Primero por medio de un ángel y después le aparece el Señor hablando por medio de una zarza ardiente. Y en Paraguay hemos visto zarzas que no tardan un segundo en consumirse. Con esta zarza no se consumía. Y pasaba el tiempo y esta zarza no se consumía. Esto cautivó la atención de Moisés. Y Moisés acerca a esa zarza. Y hace poco el pastor nos hablaba y nos decía, y a mí me llamó la atención algo que dijo el pastor porque yo no lo tenía en cuenta de esa manera. El día del Pentecostés estaban reunidos en una casa. Amén. Y la casa fue llena de la presencia de Dios y aparecían lenguas como de fuego repartidas según el Espíritu le daba que hablase. Amén. Ahora, cuando Moisés entra a este lugar, el Señor con voz de mando, supongo yo que le habla y le dice, ey, sacate los calzados porque el lugar en el que estás es santo. Amén. Y en ese momento yo entendí y digo, nosotros tenemos que vivir en un camino de santidad. Y santo significa ser apartado. Significa que nosotros somos santos porque somos apartados. No somos justos, pero somos santos. Bajo su santidad, sin santidad, nadie puede ver la gloria de Dios. Y razonaba en ese momento y decía, eso significa que el lugar donde estoy viviendo también es santo. Y que el hogar de mis pastores, el hogar de cada hermano es santo. Y ese lugar tiene que ser cuidado. Esa casa tiene que ser cuidada. Esa mano, esa unción tiene que estar. Y me hace acordar que el tiempo atrás había entrado un amigo a mi casa y me dijo, wow, se siente una paz en este lugar. Porque ese lugar había declarado santo, amén. Cuando entra una persona extraña a su hogar está bajo oración, su hogar está bajo la unción, bajo la mano de Dios, algo especial se siente, igual que hoy en el igual que hoy cuando entramos y el hermano hijo decía, usted también lo siente, esa es la presencia de ese siempre cuando se entra en la casa de un hijo de Dios. Hey, cuidado, porque mi casa es santa, el vocabulario en mi casa se tiene que cuidar, la santidad en mi hogar se tiene que cuidar, la voz en mi casa se tiene que cuidar, porque esta es una casa santa y vamos a cuidar nuestro hogar, porque va a ser un punto de peregrinación para alcanzar nuevas almas. Cuidado con nuestras casas, porque el lugar en el que habitamos es santo. En nuestro trabajo tiene que ser santo. En nuestro hogar tiene que haber santidad. En nuestro hogar tiene que reflejarse el amor de Dios. Y decir, eres de algo especial en tu vida. Amén. Y llegó ese momento, y en este momento estaba, y yo me imagino que Moisés en ese momento habrá pensado, ¿qué va a querer hacer conmigo si mis manos están manchadas de sangre? Y a veces andamos así con nuestra vida. Yo estoy manchado del pecado. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. No tengo la capacidad, tartamudeo cuando hablo y me pongo nervioso. No es fácil para mí. Y eran excusas que presentaba. Pero lo que no sabía es que Dios iba a usar esa misma mano que en el viejo hombre estaban en el mundo, que en el viejo hombre tal vez estaban en las drogas, y el viejo hombre tal vez estaba en la delincuencia, en el alcohol. El
viejo hombre tal vez estaba en la prostitución. El viejo hombre de Moisés había manchado su mano con sangre. Pero estas mismas manos iban a ser las que iban a liberar al pueblo de Israel. Esta misma mano el Señor iba a usar para utilizar y libertar después de 400 años de esclavitud. Significa que sus manos y mis manos van a ser usadas por Dios. Pero tenemos que ponerlas a la obra de nuestro Dios. Tenemos que hacer algo para la obra de nuestro Dios. Amén. Ahora, en ese momento en el que está hablando el Señor con Moisés, vamos a leer esta parte, dice Éxodo capítulo 4, verso 1. Dice, entonces Moisés respondiendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no me ha aparecido Jehová, o sea, no me van a creer, Señor. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tenés en tu mano? Y él respondió, es una vara. Hey, un palo. Gracias. ¿Qué tanto vamos a hacer con un palo? Habrá dicho Moisés. Pero el Señor pisó y le dijo, échala a la tierra. Y él la echó a la tierra y se hizo una piedra. Y Moisés subía de ella. Ahora yo quiero que nosotros podamos prestar atención a esto que hacía Moisés. No me imagino a Moisés en ese momento descalzo con las vestiduras que usaban en ese momento, huyendo de la culebra. ¡Ay, ay! Me imagino a Moisés corriendo de un lado para el otro porque había una culebra. Ahora, si nosotros empezamos a mirar el ámbito espiritual, a veces el Señor deposita en nuestras manos una herramienta para la obra de Dios y nosotros corremos y huimos de esa herramienta. Nosotros no queremos ver o no queremos utilizar lo que decimos, ¿de qué me sirve? Y el Señor me dice, parece una vara, pero tus manos van a libertar a Israel. Parece que no es mucho, pero esa herramienta que tenés en tus manos, si es santa y es santificada, y está en tus manos, y yo estoy sobre ti, entonces no me basta más nada, porque con eso vamos a libertar a la esclavitud del mundo. Con esto vamos a revelar a este mundo que hay un Dios vivo, fuerte, que sana y que te salva. Aleluya. Y huía Moisés, y así estamos muchas veces huyendo, no solamente del llamado, sino pensando que capaz que el Señor me llamó, pero ¿qué tengo? ¿Con qué? ¿Con qué puede ser que le sirva al Señor si no tengo ninguna herramienta? Con lo que tenés en la mano es más que suficiente. No sé qué tendrá usted. Capaz que tiene la capacidad de la tecnología, capaz que tiene otra capacidad, pero hay algo que está en sus manos. Usted puede ser un ganador de almas, una herramienta puede tener en su vida, ser amigo muy rápido, algunos tienen esa capacidad, no sé cuál sea su herramienta, pero eso que tenés en tus manos, en las manos de Dios, que es mucho más de lo que vos podés creer. Eso que tenés en tus manos, que está en las manos de Dios con vos, es para ver lo sobrenatural, no solamente lo que los ojos pueden ver, es para ver más allá de lo que vos puedas ver. Amén. Y así estaba Moisés en ese momento. Amén. Aleluya. Ahora, Moisés, como les dije, tiene una vida profética sobre lo que se venía. Si nosotros empezamos a comparar actitudes y acciones que sucedieron en la vida de Moisés, vamos a poder ver que posteriormente él estaba diciendo la venida de Jesucristo. Amén. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, Moisés estando en un reinado, estando en un lugar donde era muy cómodo para él defendió su sangre y salió de su comodidad. Por casualidad o profecía, el Señor, estando en su comodidad, no estimó ser tan grande como él era, sino que se despojó a sí mismo y estando en condición de hombre, se humilló. Y Moisés se humilló. Salió de la comodidad y fue humillado también Moisés. Y él estaba diciendo, va a venir alguien después de mí, que no va a estimar toda su grandeza, sino que se va a despojar de sí mismo y va a tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, Jesús. Y se va a hacer obediente hasta muerte y muerte de cruz. Le va a hacer de todo. Pero es solamente una sombra de la sustancia que se viene. Es solamente una sombra de la liberación que va a venir. Moisés, cuando sale de ese lugar de comodidad, iba a ser para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando vino el Señor a este lugar, era para libertarnos a nosotros de la esclavitud del mundo. Hay profecía en la palabra de Dios, pero hay que empezar a escudriñar. Moisés estaba anunciando que va a
venir un Salvador y que te iba a dar la vida eterna, que te iba a romper las cadenas de la esclavitud, las cadenas de la masturbación, de la pornografía, de la lujuria, las cadenas que te ataban al mundo, del alcohol, de todo lo que pueda venir. El Señor iba a venir a este lugar, se iba a enfocar de su reinado, iba a dejar todo lo que tenía los cielos, iba a pagar un precio, al precio de sangre, para que ustedes no sean salvos. Aleluya. Luego de años de silencio, de la voz de Dios nace un propósito. Cuando nace Moisés, después de 400 años de silencio, exactamente lo mismo había sucedido cuando nació Jesús. Exactamente lo mismo sucedía con la matanza de los niños. Otra vez se repite una historia. ¿Por qué? Porque la sombra estaba terminando y la sustancia estaba naciendo. El propósito de salvación estaba comenzando. Moisés abandona toda su comunidad. Ahora, vemos cuando está Moisés en este lugar, está enfrente del faraón, y en ese momento en el que está enfrente del faraón, se lanza una de las plagas, un espíritu de mortandad. ¿Y qué sucedió en ese momento? Nosotros conocemos que el Señor le habla al pueblo y le dice que iban a agarrar un cordero sin mancha y que ese cordero lo iban a sacrificar y con la sangre del cordero iban a quitar los líderes de las puertas de las casas para que cuando pase el espíritu de mortandad no los toque a ninguno de los primogénitos. Y él nos seguía haciendo la sombra del cordero que iba a venir en el Nuevo Testamento, del cordero sin mancha que iba a pagar a precio de sangre, que iba a ser sacrificado en esa cruz para perdón de nuestros pecados, y nosotros no lo entendíamos, pero a mí la sombra se acercaba la sustancia. Amén. Después vemos más adelante que en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que él hace lo sobrenatural, porque él al tercer día resucita, hizo lo que nadie podía hacer, que era ganar la guerra a la muerte. Amén. Amén. Lo mismo estaba sucediendo cuando aparecía el espíritu de mortandad y el sacrificio del cordero pintado con sangre de los linderos. Era para que la muerte no nos toque. Y cuando Jesús viene y es sacrificado en la cruz del Calvario, nos dio una vida eterna, porque el cuerpo puede fallecer, pero nuestra alma sabemos a dónde va. ¿Amén? Entonces había sustancia, había sombra, y en el Nuevo Testamento somos partícipes de una nueva iglesia, una nueva nación, en donde el Señor pagó un precio, pero nosotros somos los encargados de poner las manos en el arado y decir: ay, Señor, yo estoy contigo, no sé lo que tengo en mis manos, pero úsalo para tu gloria, porque ya has venido y mi deber es predicar tu palabra. Amén. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel va a ser libertado, ¿en qué momento realmente es libre el pueblo de Israel? El pueblo de Israel realmente es libre cuando pasa y atraviesa el mar rojo. Y si nosotros nos ponemos a estudiar, luego de esto, ¿qué representa el mar rojo? Representa el bautismo de las aguas. Amén. Y cuando ellos toman la decisión, es como cuando nosotros tomamos la decisión del bautismo. Cuando tomamos esa decisión, el enemigo empieza a atacar. Y tenemos que ser conscientes de cuando un alma nueva venga a los caminos del Señor y tome esa decisión, tenemos que estar listos para hablar, para interceder, para aconsejar, para levantar, porque el enemigo, al igual que el faraón, cuando se enteró que se iban a escapar, el Señor endurece su corazón y los vuelve a buscar para destruir y para matarlos. Así el enemigo, como lo había dejado, un alma en el mundo, y el alma toma la decisión de pasar por las aguas y de bautizarse. De la misma manera, el Señor trabaja con nosotros. Amén. El enemigo fue a buscar otra vez antes de que el pueblo de Israel pase por el mar rojo. Y ellos pasaron por las aguas, demostrando el Señor en la sopla lo que va a venir en la sustancia, que es que iba a pagar el precio y que cuando pasemos por las aguas nos iba a libertar de la mano del perseguidor, nos iba a libertar de ese lugar tan aterrador, que iba a sacar de la esclavitud. Amén.
Y no solamente nos saca de la esclavitud, sino que podemos ver en la historia que a través de que Moisés pasa el mar rojo con todo el pueblo de Israel, el pueblo que los perseguía, aquellos que procuraban su muerte, que atentaban contra ellos, que lanzaban piedras y lanzas, aquellos que atacaron tu ministerio quedaron totalmente bajo el mar, porque el Señor los hunde a tus enemigos cuando le entregamos la vida completamente para Él. He escuchado muchos que tienen miedo de poner las manos a la obra de Dios porque dicen, no, no, no. Cuando estoy quieto no sucede nada, pero cuando comienzo a trabajar para la obra de Dios, el enemigo empieza a atacar. Y es verdad, el enemigo va a atacar, porque no le importa que estemos trabajando. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A través de la palabra del Señor nos dice, hey, cuando tú estás conmigo, el enemigo va a perecer. No temas ni desmayes, porque soy tu Dios. Y donde quiera que vayas, iré contigo. Poné las manos a la obra, porque hay una visión que de mí a la iglesia creciente de Flores. Aleluya. Entonces, cuando suceda eso, que el enemigo empieza a querer derribarnos, tenemos que aumentar nuestros ánimos y ir con más fuerza. Decir, hey, no me vas a detener, hey, no me vas a parar, porque hay un propósito en mis manos. Que aunque lo quisiste callar, no lo vas a hacer ni no lo vas a lograr. Y acá me encuentro con dos acontecimientos donde no entendía qué era lo que sucedía. Y lo leía una y otra vez. Uno de ellos se encuentra en Éxodo y otro en Números. El pastor acaba de corregir si me equivoco. Uno de ellos se encuentra en Éxodo y otro en Números. Y estamos hablando de cuando Moisés hace salir agua de la roca. Yo conocía o creía y pensaba que había sucedido una vez. Pero no fue una vez. Fueron dos acontecimientos los que sucedieron. En el primero leemos que el Señor le dice a Moisés, golpearás la roca y de ella saldrá agua. Y Moisés obedece y de esa manera sucede. Lo encontramos en Éxodo. Ahora más adelante leemos Números y el Señor le dice a Moisés, le hablarás a la roca. Acá vemos donde Moisés, en su momento en el que el pueblo estaba murmurando, no le habla a la roca, sino que la golpea. Al igual que la primera vez, solamente dejar de Cristo el golpe 2 veces. Ahora mi pregunta era, ¿es la misma historia? Y me di cuenta que no. Entonces, si no es la misma historia, ¿por qué primero el Señor le dice que le golpee y después le dice que le hable? Y leí, no entiendo por qué. En Éxodo el Señor le dice, bueno, golpea la roca que de ahí va a salir agua. Y el número le dice, hablale. Y se toca porque la golpea. Pero el Señor no me había dicho que la golpee. ¿Qué es lo que pasó? Como le digo otra vez, proféticamente, sombra y sustancia. El Señor le estaba haciendo saber a Moisés que en la primera ocasión a él lo iban a golpear, que en el Antiguo Testamento él iba a venir a este lugar, que él iba a ser sacrificado, y que a él lo iban a golpear, que a él lo iban a lastimar, y que a él le iban a hacer de todo, y que inclusive hoy iba a haber alguien que iba a clavar una lanza, que iba a salir agua de ese templo que era Jesús en cuerpo humano, amén. ¿Y por qué la segunda hay que hablar? Porque proféticamente te iba a decir que solamente una vez iba a hacer ese padecimiento. Una sola vez él iba a venir a morir por nuestros pecados. Y que luego que él iba a morir, el velo que impedía la presencia y la charla se iba a romper. Y que no iba a haber necesidad de entrar a este lugar y de que haya un sacrificio, sino que ahora tenemos la autoridad y potestad para hablar con él. Y poderamente hablar. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Anteriormente, él iba a ser sacrificado, pero la segunda venida de él no va a haber sacrificio. Él va a venir a buscar a su pueblo. Y solamente va a hablar. Y vamos a oír como ovejas y vamos a ir a este lugar que era preparado para nosotros. Y no entendía lo que sucedía. Y era el Señor que me estaba diciendo, yo ya hice algo. Yo ya había hablado de una manera. Primero me dije que golpees porque yo iba a aparecer. Pero ahora yo estoy solamente escuchando. Solamente estoy
nuestras rodillas hablan en ese lugar santo, que es tu hogar, tu casa, y estoy escuchando lo que tú tienes para mí. Anteriormente solamente el sumo sacerdote tenía la autoridad de entrar al lugar santísimo y hablar con Dios. Y eso es lo que el Señor estaba mostrando, amén. Ahora estamos en presencia de una guerra conocida como la guerra de Amalek. Este fue el verso por el que comencé. En este caso, en esta situación, vemos la primera aparición de Josué, donde su líder llamado Moisés le ordena que busque varones para que lo acompañen en la guerra. Y entre tanto, Moisés con Aarón y Hur subían a la cumbre del collado. Pero no subirían con las manos vacías, sino que subirían con la vara de Dios. Ya no era cualquier vara, era la vara de Dios. Amén. En su mano. Y en este pasaje, en este verso, hay algo que me hace ruido. Y comenzaba a leer y me encanta representar esa historia porque tenemos que entender que en la Biblia las manos representan poder, autoridad, conocimiento, fortaleza, vigor. La palabra hebrea shab, que se utiliza para decir mano, tiene significado metafórico en la Biblia. Las manos se mencionan con frecuencia, especialmente la mano derecha como símbolo de poder y fuerza. Por ejemplo, la expresión la mano de Jehová se refiere al poder de Dios. Pero yo quiero que podamos entender que lo que tenemos en nuestras manos es poder. En esta situación nos encontramos con Moisés diciéndole a Josué. Es la primera aparición de Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Significa que, me imagino yo que para Moisés, Josué era una persona importante. Era un líder para él. Era un referente, era alguien que trabajaba con el pueblo. Y yo me imagino dice la palabra de Dios en ese momento, que a Moisés lo manda a Josué y le dice, hey, anda a preparar a un pueblo que vaya a pelear la batalla contra Amalek. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo me voy a ir al monte, al collar, y voy a comenzar a levantar mis manos y voy a interceder por el pueblo. Dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando Moisés, siendo el pastor de toda la congregación en ese momento, vamos a trasladarlo hoy, levantaba las manos, el pueblo prevalecía y ganaba la batalla. Pero que cuando él bajaba los brazos, el pueblo perdía y Amalek empezaba a ganar la batalla. Entonces dice en ese momento, que el pastor dice en ese momento que le sugirieron una silla, una ropa para que se siente Moisés. Y dice que cuando él comenzaba a cansarse, ellos se ponían al costado y le decían, no baje los brazos, porque hay un pueblo que sigue intercediendo. Si vos bajas los brazos, el pueblo va a perder la batalla. Si el pastor baja los brazos, nosotros no somos casi nada. Pero si juntos hacemos oración y fuerza, dice que Aarón y Hur les sostenían los brazos y decían, hey, tengan frágil, tengan problemas, tengan lucha, tengan tribulación, pero no estás solo, pastor. Hay líderes que te acompañan, hay líderes que te levantan, hay líderes que te interceden. No bajen los brazos porque el pueblo necesita que el pastor interceda por eso. Aleluya, y eso me hacía acordar y decía, el pastor en el primer servicio del año nos mostró su visión, pero está en nuestras manos acompañar esa visión. El pastor nos enseñó cómo hay que ganar almas. Ahora tenemos que poner manos a la obra para sustentar esa visión. Solo no podemos, pero juntos podemos, porque vamos a ser fuertes. Amén. Si uno solo capta la visión, es complicado. Pero si dos o tres se unen y se ponen de acuerdo, grandes cosas van a suceder. Amén. Necesitamos respaldar en oración esa visión. Necesitamos respaldar en ayuno. Si queremos llegar a esas 100 almas en este lugar, si usted escucha y somos obedientes a la obra de Dios, porque la visión de nuestro pastor es la obra de Dios y comenzamos a trabajar. No tenemos que descuidar la oración. Es la única forma que los corazones se ablanden. Y va a llegar un momento en el que las almas van a comenzar a llegar. Pero recuerde que tenemos poder en nuestras manos. Amén. La imposición de manos es una acción bíblica que es utilizado en diferentes contextos, como por ejemplo transferir poder o autoridad.
En el judaísmo, la imposición de mano era una forma de transferir poder de un patriarca a su sucesor. Por ejemplo, Moisés impuso las manos sobre Josué para darle autoridad sobre la comunidad de los israelitas. Hay poder en nuestras manos. Otorgar el don del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, los apóstoles Pedro y Juan otorgaron el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Hay poder en nuestras manos. Sanar enfermos. En Marcos 16:18 se dice que los que creen en Jesús pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán. Oh, en ese momento que vengan las nuevas almas, tenemos que ser conscientes que en cada líder hay poder y autoridad. Que nosotros tenemos autoridad para que los milagros de Dios se hagan. Antes de esa casa, el Señor, el pastor decía: quiero ver milagros, quiero ver prodigios, y hay que comenzar a orar. Y salíamos a las calles a orar. Oramos por gente que hoy no sabemos dónde está, pero por fe está bajo la protección de Dios. Porque salimos tan con nuestras manos, salimos tan juntos con nuestras manos, porque entendimos el poder que hay cuando Dios te usa. Hay un poder para dar el don del Espíritu Santo, para sanar los enfermos, para transferir poder y autoridad. Nuestras manos no es cualquier cosa, porque es mano santa, utilizada por Dios. Pero hay que entender el poder que hay en ella. No es el instrumento que agarraba, sino esta mano que agarra ese instrumento. Todos tenemos la herramienta de la Biblia, pero solamente el que la toma y la lee se vuelve fuerte. Cuando estaba pensando en este mensaje y pensaba y decía: wow, necesito apoyar la visión de mi pastor. Si yo no apoyo la visión de mi pastor, va a ser difícil que la iglesia avance. Va a avanzar la obra de Dios, pero va a demorar si yo no pongo manos a la obra. Por eso hoy quiero llamar a esos líderes que están hoy día martes luchando, trayendo su cuerpo como sacrificio vivo a rendir un culto racional, y que juntos podamos interceder por esa visión, que juntos podamos interceder por este pueblo, que juntos podamos respaldar en oración a nuestro pastor. Aleluya. Voy a pedir al hermano Ismael si nos puede acompañar. Amén. Dios es bueno. Amén. Es importante que nosotros sostengamos en alto nuestras manos como lo hacía Moisés, y es normal que se canse. Yo sé que el pastor se cansa. Yo sé que a veces debe tener problemas hasta matrimoniales que nadie se entera. Yo sé que él tiene, si bien él es una persona muy exigente, tiene un cuerpo físico que se cansa, una carne que muchas veces tal vez él no quiera levantarse o venir a la casa de Dios. Pero es normal. Moisés, siendo el patriarca que era, se cansó, pero para eso está la función que nos pide. Te decía el pastor que corazón no me duele, porque estoy contigo. No es solamente el trabajo del pastor de mandarnos a nosotros, porque él sigue siendo un ser humano. Es nuestra labor decir: somos un equipo, somos un pueblo, que avanzamos juntos.